Rekkyo Sensen, alias el Shumatsu de países, es la más reciente incorporación de la Comic Zenon, revista donde salen Shumatsu, Mayo Taisen, etc. Para continuar con esta nueva moda de mangas basados en torneos. Moda que aunque me gusta, yo siento que ya tuvimos suficiente de este estilo por ahora. La historia está ambientada en un futuro, en donde al planeta Tierra solo le quedan 100 años de vida, pues el nivel del mar aumentó exponencialmente, el dióxido de carbono también, gran parte de los bosques desaparecieron, hay lugares donde ya no existe el invierno y otros que directamente son un desierto. Y para colmo de los 200 países que alguna vez existieron, solo quedan 16 naciones supervivientes, las cuales hicieron un acuerdo, y era que cuando esta fatídica situación se presentara, se llevaría a cabo la llamada Batalla de los Países en Ruinas, donde 16 luchadores, cada uno representando un país, lucharían por la supervivencia de su gente. A todo esto se suma la inteligencia artificial Gaia, la cual en el pasado ayudó a la humanidad a salvarse de la extinción repetidas veces, y que ahora será la jueza de este torneo. Torneo en donde el país ganador podrá exterminar a uno de los países perdedores y arrebatarle un recurso preciado a los otros. También tenemos a la inteligencia artificial Olivia, la cual se encargará de presentar a los participantes y determinar los resultados de cada contienda. Y finalmente están los héroes representantes de cada país, los cuales poseen las llamadas células de Teseo, que aparte de otorgarles una gran fuerza, les da la habilidad de alterar su ADN en relación con el entorno en el que crecieron. Por un lado, en la primera pelea tenemos a Albi Hiddleston de Reino Unido, con una resonancia de células del 89%, y por otro lado está Nishizono Hazuichi de Japón, con una resonancia del 50%. ¿Fue la pelea entre estos dos un buen inicio para este manga? ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. Lo que deben tener en cuenta, al igual que como pasó con Shumatsu y Mayo Taisen, es que al ser el comienzo, la primera pelea va a tener un buen de pausas, en lo que nos explican punto por punto cómo funcionan los niveles de poder en este universo. Solo que a diferencia de Shumatsu y Mayo Taisen, aquí no lo hicieron de la mejor forma. Por poner de ejemplo a Shumatsu, la pelea tiene interrupciones para explicarnos el tema de las armas divinas, la rebelión de las Valquirias y la lista de participantes, solo que se aseguraban de darle su buen protagonismo a lo que pasaba en el ring, tanto con los pasados de Lobo y Thor como con los intercambios de golpes entre ambos, pues cada impacto se sentía de genuino peso para la pelea. Aquí por otro lado, no sé si es por el dibujo o por el intento de crear un vínculo entre ambos luchadores, énfasis en intento, pero la mayoría del tiempo no se siente que los ataques entre estos dos tengan un genuino impacto en la pelea. Claro que hay momentos como cuando Albi estrella a Hazuichi contra el muro, o cuando Hazuichi saca sus células de Teseo por primera vez, aparte del intercambio final, pero siento que esta primer pelea dejó que desear en cuanto a crear una sensación de intensidad. Y es aquí donde tenemos que hablar de sus personajes, comenzando por Hazuichi. Hazuichi es el claro protagonista de esta historia, cosa que junto con que es japonés ya sé que muchos le tengan rechazo. Ya saben, las mismas personas que siguen sin superar las muertes de Hades y Poseidón a manos de asiáticos. El motivo por el que las peleas en donde el protagonista de turno participe deben ser intensas, creativas y muy vistosas es porque al tratarse del enfoque principal es obvio que va a ganar. Hay ejemplos como Kyonosuke de Tokyo Duel o Tanjiro de Demon Slayer donde saben crear una sensación de genuino peligro para el prota, entre varias cosas porque estos dos terminan hechos pija al final de la mayoría de sus peleas. Hazuichi en el momento que activa sus células de Teseo se pierde toda sensación de peligro para él, pues pasa de un momento para otro a dominar la pelea casi en su totalidad. Pero, en cuanto a su pasado y sus motivaciones como personaje, está bastante bien. La relación que tenía con su madre sirve muy bien para explicarnos de dónde viene su deseo de conocer el mundo. También aprovechan para contarnos que las relaciones diplomáticas entre países en este universo ya no existen, por lo que Hazuichi jamás salió de Japón. Y también está su madre que siempre deseó mostrarle a su hijo el mundo, más aparte de la tristeza que ésta sentía por saber que ya no le quedaba la vida suficiente para verlo crecer. Hazuichi no es ningún militar, ni ningún criminal o miembro de una organización turbia, por lo que el que sus motivaciones como personaje se limiten a querer conocer el mundo del que su madre tanto le habló funcionan. Mi opinión es similar a la que tengo con Juanita de Mayo Taisen. Ambos son personajes con mucho potencial que todavía no demuestran. Solo que Juanita tiene el plus de que es súper adorable. Albi era visto por su país como un monstruo que provocó la caída del puente de Londres. Pero antes de eso, cuando era un niño, solía vagar por las calles, sin un hogar al que volver, hasta que fue acogido por una mujer llamada Rose.
Ella se convirtió en su hermana mayor y le demostró que había gente en este mundo que deseaba dar a otros sin querer nada a cambio. Rose creía que en este mundo tan moribundo todavía había belleza, belleza que le intentó demostrar a Albie, pero a la gente con más poder eso no le importó. Un día el alcalde arrasó con la gente pobre de Londres bajo la justificación de hacer limpieza ambiental. Traducción, menos bocas que alimentar. Pero obvio que él no iba a ser el ejemplo. Aquel día, Albie perdió a Rose, a su hogar, muy seguramente al resto de personas que consideraba su familia si es que había, y tras vengarse del alcalde fue tachado de criminal, como si a todo Londres se le hubiera olvidado las atrocidades que hizo el alcalde aquella vez. Y cuando los policías lo atraparon, sus células de Teseo despertaron, y sucedió la tragedia del puente de Londres en donde mucha gente murió indirectamente por culpa de Albie, ganándose la reputación del criminal más temido del país, cosa que aunque no lo exprese sí le trae un peso de conciencia, pues tras volverse un héroe representante y comenzar a donar todas sus ganancias a los pobres, nunca quiso recibir crédito. Se le ofreció ser reconocido como un héroe y no como un criminal, pero él se negó, en parte porque al igual que Rose él quería dar sin recibir nada a cambio, y también porque no se sentía merecedor de ello. O por lo menos eso creo, pues aunque su pasado me parece muy bueno, hay cosas que son muy vagamente explicadas. Rose, aunque es simpática, no la conocimos lo suficiente como para empatizar con ella, contrario a como pasó con Chunyan en Shumatsu. Aparte, en el transcurso de la pelea hay momentos en que Albie hace caras de villano sádico genérico número 423, actitudes que no concuerdan con lo visto en su pasado. También hay un momento en donde le da un ataque por todo el ruido a su alrededor. Hubiera sido muy bueno que esta versión de Albie hacia el ruido hubiera sido explorada con más detalle en su pasado, y en general es un personaje al que siento que le faltó más contexto. Los momentos en donde intenta ganar sin querer usar fuerza letal concuerdan más con quien fue en su infancia, pero por el resto de cómo se comportó durante la pelea, sentí lo mismo que con Apollo en Shumatsu no Valkyrie, como si el personaje que fue durante la primera mitad de la pelea fuese otro muy diferente al que fue en la segunda mitad y su flashback. Ya hablando de cómo se desarrolló la pelea, por el lado de Albie tiene sentido que no intentara ganar matando a Hazuichi, y que en su lugar buscara someterlo y obligarlo a rendirse. Aunque esa habilidad en la que usa la niebla para incapacitar la visión y respiración de Hazuichi solo la usó una vez durante la pelea, cuando hubiera sido más fácil spamear ese truco para ganar. La explicación que le encuentro es que por los constantes ataques de Hazuichi no tuvo el tiempo de usar ese movimiento de nuevo, pues necesitaba concentrar sus células o algo por el estilo. Pero repito lo mismo que en el punto anterior, son solo especulaciones mías. Pero Hazuichi sí que se lució. El que sus células pasaran de 50 a 90 no es ningún guionazo, pues su poder funciona como los árboles de cerezo al florecer. Contexto: los cerezos solo florecen por completo al alcanzar cierta temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura a la que es sometido su cuerpo, mayor será la resonancia de sus células. Dicho de otra forma, cuanto más larga y tortuosa sea la pelea, mejor será para Hazuichi. Lo que también da lugar a una clara debilidad. Para vencerlo hay que atacar con todo desde el inicio. Como último punto por tocar queda la muerte de Albie, que para no entrar en demasiados detalles, luego de que Hazuichi lo noqueara, un miembro del equipo médico de su propio país le aplicó el estilo Sinaloa en la cabeza. Es claro que el autor quiso darle un final crudo e impactante a esta primer pelea. Como primera impresión funciona, pero si te pones a pensar en que Hazuichi había perdonado la vida de los ingleses y que no pretendía arrebatarles ningún recurso preciado, pues al final la muerte de Albie se siente un poco gratuita. Entiendo la histeria y pánico del sujeto que lo mandó para lobby, pero esa parte hubiese quedado mucho mejor si hubiese ocurrido antes de que Hazuichi decidiera perdonar a Reino Unido. Lo verdaderamente triste es que Albie será recordado por Londres como un criminal. Hazuichi y los miembros más cercanos al primer ministro de Inglaterra son los únicos que sabrán lo que verdaderamente había hecho aquel chico por su país. Ahora todo lo que le queda a los ingleses es rezar por piedad. Fue un comienzo extraño. Por ahora mi opinión es que dependiendo de cómo acabe la segunda pelea es si voy a seguir leyendo o no. Que por fortuna la segunda está siendo mucho mejor que la primera en todo. Y con solo 3 capítulos ya me está gustando más que la 10ª ronda del Ragnarok. Así que nos volveremos a ver con Rekio cuando esta pelea termine para decidir si definitivamente merece la pena o no. Pero ahora quiero saber tu opinión. Con gusto la leeré en los comentarios. Hasta la próxima.